Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestra última semana de trabajo, la semana número 35, en la asignatura de matemática, y les voy a presentar a continuación el tema de lo que vamos a trabajar durante esta semana, ¿ya? Durante esta semana nosotros vamos a trabajar con la longitud, ¿ya? Vamos a medir objetos a través de unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas. Próximamente, a medida que avancemos en la presentación, vamos a ir presentando qué significa cada uno de estos conceptos, ¿ya? Así que lo primero es que ustedes coloquen la semana de trabajo, que es la semana número 35, el tema que es la longitud y el objetivo de la clase que es conocer y determinar la medida de objetos a través de unidades de medida estandarizada y no estandarizada. Entonces, para que comencemos a activar nuestros conocimientos, ¿cierto? Vamos a observar las siguientes imágenes que están ahí presentadas y vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? La primera de ellas es, ¿qué objetos podemos utilizar para medir? De los que están ahí, ¿cuáles utilizarían ustedes para medir? Y la siguiente pregunta es, si podemos nosotros utilizar nuestras manitos para poder medir. ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos respondiendo en su casa. Para que comencemos nosotros a introducirnos en el tema, vamos a partir definiendo qué es la longitud, ¿ya? Entonces definimos la longitud como la distancia que existe entre dos puntos, ¿ya? Así podemos medir, por ejemplo, la distancia entre un punto A y un punto B. Dentro de su casa también, ¿cierto? Pueden medir la distancia entre la cocina y el baño, por ejemplo. También se puede medir así. Y también podemos medir con la longitud la estatura de una persona, ¿ya? Entonces vamos a partir mencionando también cómo se medía antiguamente. Aquí vamos a introducir otro concepto que es la unidad de medida no estandarizada, ¿ya? Aquí se utilizaban antiguamente unidades de medida no estandarizada, como por ejemplo las palmas de las manos, se medía con pasos, ¿cierto? También con los brazos o con los pies, ¿ya? Entonces este sistema de medida no estandarizada causaba muchos problemas, ya que el resultado variaba entre una persona y otra. Los resultados de la medición variaban porque cada persona tiene distintas manos, ¿cierto? Distintos pies, o da los pasos más largos, otras personas dan los pasos más cortitos, ¿cierto? Entonces, estas unidades de medida ya no se dejaron de utilizar porque no daban buenos resultados. Para conocer también algunas unidades de medida no estandarizadas que nosotros tenemos aquí en su casa, ¿cierto? Podemos medir nosotros con un clip, como lo hicimos el año pasado. Podemos utilizar nuestras manos también. Podemos utilizar una goma y podemos utilizar un lápiz, ¿cierto? Podemos medir nosotros pequeños objetos con los que están ahí presentados. Para que vamos clarificando, vamos a ver con algunos ejemplos. Si yo quiero medir un lápiz, en este caso voy a utilizar clip. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy colocando, ¿cierto?, los clips uno al ladito del otro y respondo a la siguiente pregunta. ¿Cuántos clips mide el lápiz? ¿Cuántos mide? Vayan ustedes respondiendo. ¿Cuántos clips yo utilicé para medir este lápiz? En este caso, ¿cierto?, utilizamos 5 clips. Muy bien. Vamos a la siguiente. Tengo un estuche, ¿cierto? Y lo quiero medir con una goma. ¿Cuántas gomas estoy utilizando para medir este estuche? En este caso utilicé 3 gomas para medir este estuche, ¿ya? Ahora vamos a irnos a cómo medimos actualmente. Actualmente nosotros utilizamos unidades de medida estandarizadas. Ya tenemos un sistema de medición, ¿cierto?, más ordenado, y uno de los conceptos que se utilizan para medir es el centímetro. Ya medimos con centímetros objetos más pequeños o distancias más pequeñas, ¿cierto? Y decimos que 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿ya? Ahora dicen ustedes, ¿y con qué se mide con los centímetros? ¿Con qué objeto? En este caso nosotros, un objeto bien conocido por ustedes es la regla, ¿cierto? Nuestra regla utilizamos para medir pequeños objetos como nuestra goma, nuestro lápiz, tijeras, nuestro estuche, nuestro cuaderno, por ejemplo.
¿ya? Otro concepto que se utiliza para medir es el metro, ¿ya? Y con el metro nosotros lo utilizamos para medir distancias no demasiado cortas, ¿ya? Ya vamos a ver cuáles. Y decimos que un metro es igual a 100 centímetros. Ahora, ¿con qué objeto nosotros utilizamos para medir en metros? Con una wincha, ¿cierto? Y con esta wincha yo puedo medir el largo de una mesa, puedo medir la longitud o la estatura de una persona, puedo medir el largo de una casa, de un sillón, de su cama, la distancia, ¿cierto?, que hay entre la cocina y el living de su casa, ¿ya? Cuánto mide una piscina, por ejemplo. Todos estos objetos yo puedo ir midiendo estas distancias, utilizo esta wincha, ¿cierto? Con el metro, ya que se mide distancias no demasiado pequeñitas como con el centímetro, ¿ya? Entonces, vamos a ver con algunos ejemplos. Si yo voy a utilizar mi regla para medir, tengo que considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Yo en este caso quiero medir mi goma. Ya, lo primero que debo hacer es fijarme que yo debo partir desde el cero. Ya, se parte desde el cero colocando el objeto, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuánto mide la goma? La goma va desde el 0 al 5. Entonces decimos que esta goma mide 5 centímetros, ¿ya? Ahora yo quiero medir, por ejemplo, un lápiz. De la misma forma, ¿cierto? Lo ubico desde el 0 y en este caso este lápiz llega hasta el 8, ¿ya? En este caso el lápiz mide 8 centímetros, ¿ya? Entonces ahora para que llevemos a cabo a la práctica todo lo que pudimos trabajar durante esta sesión, en su cuaderno de asignatura yo los invito a colocar la semana de trabajo y el objetivo de la clase, ¿ya? Luego, con su regla van a medir los siguientes objetos y los van a colocar en centímetros, ¿ya? Van a medir su estuche, van a medir su cuaderno de matemática y van a medir su lápiz de mina. Y ahí le van a colocar que mide cada uno de ellos tantos centímetros. Recuerden bien que para medir con su regla deben partir siempre desde el 0, ¿ya? Y también en su cuadernillo de actividades, que es el cuaderno más delgadito, ¿cierto?, que tienen en su casa, van a desarrollar las páginas 34, 35 y 37 que están relacionadas al tema de la longitud y medición. Entonces ahora, para que ya vamos cerrando esta sesión, vamos a responder de manera oral las siguientes preguntas. ¿Con qué elementos podemos medir de los mencionados, de los que se presentaron acá durante esta sesión? ¿Con cuáles podemos medir? Ahora, ¿con qué objeto medirías la mesa de tu casa? ¿Ya? ¿Con qué lo mediría usted? ¿Lo mediría con una regla o lo mediría con una wincha? Y la última, ¿cierto?, es ¿con qué objeto se medía antiguamente? ¿Cuáles eran esas unidades de medida no estandarizadas? ¿Ya? Entonces respondemos estas preguntas de manera oral en nuestra casa. Y finalmente, ¿cierto?, cerramos esta sesión con un ticket de salida que es mencionar, ¿cierto?, qué unidad de medida utilizarían ustedes para medir el largo de una casa. ¿Utilizarían los metros o los centímetros? Recuerden que metros es más grande, ¿cierto?, y centímetros son una unidad de medida más pequeña, ¿ya? Entonces me voy a despedir con un abrazo afectuoso de parte de la profesora Fernanda y de mi parte también para los dos cursos, segundo A y segundo B, esperando que todos hayan podido lograr algunas de las actividades enviadas a la casa, agradeciendo siempre el compromiso de los apoderados y de ustedes también realizando todas sus actividades. Así que nos despedimos en la asignatura de matemática. Que estén muy bien.